Muy bien, entonces vamos a continuar. Em, Entonces, bueno, algo que también veíamos acerca de PET y SPECT. eh, podemos mencionar ciertas diferencias que hay entre una técnica y otra. Y entre esas podemos decir una, una de estas diferencias entre estas dos técnicas em, es que, por ejemplo, SPECT es más útil, pues es más, hay mayor disponibilidad de equipos, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, es más utilizada y también es menos costoso que PET. Estamos hablando, por ejemplo, una cámara eh, es- para cámara gamma SPECT cuesta entre 400,000, 600,000 dólares. Un escáner PET puede estar hasta 2 millones. Entonces, el PET, bueno, es más costoso en, en, ¿cómo se llama? En la instrumentación, ¿no? En realidad es más costosas, pero digamos que em, también debemos de tomar en cuenta que, por ejemplo, los trazadores o los marcadores para SPEC pues tienen tiempos de vida medios del orden de horas, por ejemplo, 6 horas. Entonces eso pues es también el tiempo de la imagen pues es mayor y en cambio las del PET pues tienen vida media del orden de minutos, ¿verdad? O 70 y tantos segundos, serían minutos. Los trazadores o los radiofármacos SPECT son más baratos que los PET. Entonces, entre esas son ciertas características o ventajas, desventajas que podemos hablar de una técnica contra otra. Em, entonces, bueno, de aplicaciones del PET. Entonces decíamos que de PET y SPET y la parte de los tumores, ¿no? Tumores, el 18-FDG en el PET, que es relacionado con el mecanismo de la glucosa, y que se pues incrementa en tumores. También está la función tiroidea y desórdenes neurológicos. Entonces esto se puede aplicar el PET y SPECT. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, podemos ver aquí también como en imágenes de PET, donde tenemos una región, ¿verdad? Vamos ahí, bueno, son escaneos, digamos, del cerebro y donde se ve ahí la, la actividad, ¿no? La actividad del 18-FDG. em, Ahí medidos. Entonces, por ejemplo, ese está hecho por edades y es al nivel del tálamo y son edades del 53, 56 años en la figura del medio y la de más a su derecha 58 años. El color rojo, ahí lo que ven en rojo, indicaría eh, un, una captación, digamos, alta del 18-FDG. Lo que está en rojo, lo amarillo es nivel medio, digamos, y bajo lo que lo que ven en azul. Entonces, lo que ven en la fila más, más en la fila inferior, o sea, la parte de más abajo, ahí se ven, bueno, más bien en la parte, bueno, o sea, esas son las imágenes en el panel, es que, a ver, no están diferenciadas, más bien, a ver, déjame un acercamiento, que no es la que estaba, más bien, esta es lo que estoy diciendo, ¿no? Em,
la región azul, lo rojo, lo más alto, donde hay más actividad, digamos, o bueno, donde del hecho 18 FDG, amarillo en medio y azul donde hay bajo, para las diferentes edades. Ahora, en esta parte de abajo son las imágenes, pues ya son ahí, más bien, si se fijan, ya están representadas, pero más bien son en imágenes en 3D, en reconstrucciones en 3D, y para que se pueda ver, digamos, el lo que nos permite la reconstrucción es que, bueno, podemos, digamos, hacer pues rotaciones o ver desde diferentes puntos de vista estas zonas y ver dónde están, dónde hay actividad, ¿verdad? Es lo principal. Em, entonces, ahí se ve entonces la, la parte de donde ilustra, donde en esta parte donde está relacionada son áreas donde se está, donde se ha incrementado, lo que se señala con rojo en las imágenes, en estas imágenes de aquí, lo que se señala con rojo son áreas donde el metabolismo, o sea, de la glucosa, ha decrementado, ¿no? Eh, es en pacientes con Alzheimer, a la edad de 53, de 56 y de 58. Vean ahí como ya se ve, incluso los 58, pues ya, ¿no? Son regiones muy, muy, donde ha decrementado bastante, de manera muy significativa. Entonces, pues bueno, básicamente es lo que estaríamos viendo en, en estas imágenes, ¿verdad? Por edad y un paciente que tiene una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, bueno, aquí el punto es ilustrar que los PET, el PET, las imágenes PET pues son pues muy útiles, digamos, para todo lo que tiene que ver con patologías o eventos, o más bien, o cambios moleculares, digamos, en el cerebro, ¿verdad? Eso se podría decir, el metabolismo y la función. Entonces, bueno, eh, ese es con el PET. Ahora también, en esta siguiente imagen, lo que aquí, bueno, lo que estamos viendo es un en esta figura, es también un escaneo de PET en un paciente, donde un paciente que tiene linfoma y y esa es la que la podemos ver en la, ¿cómo se llama? En la columna eh, izquierda, ¿verdad? Esa es en la parte de la izquierda. Entonces, aquí está, miren, por ejemplo, poner aquí, está señalado, ahí donde ven las flechas, están señalando dónde está el linfoma. Y entonces, bueno, aquí el 18 SFDG es el que, pues lo que estamos viendo, bueno, se recuerden, es la actividad del 18 FDG. Y donde se detectó el linfoma es aquí ¿cómo se llama? Por a la altura, por ejemplo, de la axila, ahí hay uno. Y bueno, ahora, este es el paciente, entonces bueno, antes de someterse a un tratamiento, y después lo que se ve aquí, mediante PET, se puede ver qué ocurre ya después cuando el paciente se somete a quimioterapia. Entonces, al tratamiento, después de someterse, vean acá en la figura de acá, o sea, de la derecha, pues donde están señalando las flechas, pues han desaparecido, ¿verdad? Ya no hay actividad, o sea, ya desapareció eh, aquí después del tratamiento. Entonces,
acá en esta también se ve algo parecido. Vean aquí en las flechas en la izquierda. Imagen de la izquierda se ve dónde estaba la actividad que relacionada con esto del linfoma. Y en la derecha, pues después de la quimioterapia también ya no está, ¿verdad? Presente. Entonces, bueno, es algo interesante, o bueno, algo importante para lo que sirve PET, que permite pues monitorear, ¿no? Cambios y ver hasta cuánto ha sido, por ejemplo, una mejora en un tratamiento. Pues es otra aplicación. ¿Se acuerdan que, bueno, decíamos del 18-FDG, pero también había uno donde para cuestiones en otras cuestiones, para otras patologías, pues se utilizan otros em, radiofármacos. Entonces, ahí, por ejemplo, era el Tecnesio 99M, sirve, por ejemplo, aquí es para en, en tiroides, glándula tiroidea, y aquí para ver dónde también hay alguna anomalía, ¿verdad? Cuando aquí se ve, por ejemplo, si hay zonas donde no hay simetría entre ambas zonas, entonces quiere decir que sí existe algún tipo de anomalía. Y esto, bueno, también se podría ver con PET. Recuerden que, y bueno, estas son algunas imágenes, ¿no? Que hemos visto y aplicaciones de PET. Algo que hablábamos también era del radiofármaco, que ese radiofármaco mencionamos en algún momento que debería tener una cierta calidad. Ese radiofármaco se buscaba la calidad y que se verificaba. Entonces, pues nada más a manera de complementar lo que acabamos de ver con esta parte de los radiofármacos, es que, bueno, pues se deben de pasar por una parte de calidad, ¿no? De cuidar el radiofármaco. Y entre esos, por ejemplo, hay pruebas para el radiofármaco, se pueden hacer pruebas microbiológicos. Por ejemplo, entre esas entra la parte de esterilidad, porque debe de ser estéril, o sea que ausencia de microorganismos en el radiofármaco, ¿verdad? O, por ejemplo, una bacteria. Em, entonces, pues bueno, como se inyectan estos radiofármacos, pues lo que se trata es de que no se vayan a infectar con microorganismos que estén ahí, ¿verdad? Entonces, la esterilidad y eso es bueno. eh, lo que hacen es pues, poner ahí una muestra de radiofármaco en un medio de crecimiento y si ven que, pues si hay bacterias presentes ahí, las bacterias pues empezarán a crecer, ¿no? Van a tener el medio habitual, o sea, van a tener suficiente recursos para crecer y generar un aumento de la población, ¿no? Entonces se vería que va a haber una bacteria. Entonces, si no hay bacterias, pues no debe de haber por qué empezar ¿cómo se llama? A crecer ese cultivo, ¿verdad? De bacterias. Em, Esas son las pruebas microbiológicas. Luego también están, por ejemplo, pruebas físico-químicas, que ahí, bueno, ven todo lo que tiene que ver con pruebas para determinar eh, por ejemplo, esto es en realidad a la parte del radioisótopo, propiedades químicas y radioquímicas de radioactividad para que pues sean las correctas. Y para ese tipo de pruebas físico-químicas, ahí está la cromatografía, la espectroscopía. Y por ejemplo, en estas técnicas, ahí lo que se hace es que se puede medir, mediante esto se puede utilizar la radiactividad de los radioisótopos y de esa forma determinar la concentración de la actividad. Entonces queremos de que relacionar estas dosis y ver ¿cómo se llama? Las emisiones, ¿no? Radiactivas que tienen y las energías. Entonces, mediante estos sistemas se puede medir o podemos tener información de la cantidad de radiactividad presente. Eso es lo que entonces voy a decir, qué tanta actividad hay, ¿verdad? Radiactiva. Ese sería para eso sirve este tipo de pruebas. Eh,
en otras también, pues, estudiar el espectro, o sea, el espectro de energía, o sea, qué en rangos de energía está más, están emitiéndose esos fotones de rayos gamma. Entonces, pues los diferentes isótopos emiten fotones a diferentes energías, que los hace como característicos. Entonces, pues de esa manera puede decir de qué tan puro es tu elemento radiactivo, porque si es el que se está pensando, entonces debe de emitir en una cierta región. Si emite fuera de ese, que es lo conocido, lo que esté reportado, pues quiere decir que por ahí hay algo que está alterando, ¿verdad? Y no están en las energías que deberían de ser. Por lo tanto, se podría decir que tal vez no hay eso se puede ver a defectos, ¿no? Entonces, que serían, podríamos decirle, impurezas en el elemento o en el radioisótopo. Y bueno, esta parte de la cromatografía es también una técnica para separar ahí una mezcla de sustancias de acuerdo a las características químicas. Y entonces, por ejemplo, ahí eh, lo que puede hacer es detectar dónde está el producto y dónde está la impureza, ¿verdad? Y también tiene una manera de ver relacionada ahí con la masa atómica y eso, y pues esto te lo separa y te dice, pues esto, mira, este resorte puede estar aquí, y entonces se ve en la gráfica, se ve como un pico donde está el producto, y si aparece otro, pues más bien son impurezas, y pues ya dices, pues aquí la impureza es tanto. Entonces esto te puede afectar, o sea, se trata de tenerlo por lo más puro posible. Entonces, bueno, eso sería nada más como algo de lo relacionado con la calidad, con la calidad de las muestras. Bueno, entonces esta es la parte de SPECT y PECT. Estos son lo que consideramos como medicina, la parte de medicina nuclear, y donde, bueno, recuerden, involucra un radiofármaco, que es un fármaco unido a un radioisótopo, que el radioisótopo, que es un elemento, recuerden que no son estables y que por lo tanto al desintegrarse emiten una cierta radiación, son radiactivos, ¿no? Tienen actividad radiactiva. Esa actividad radiactiva, fotones gamma, se puede detectar por medio de una cámara gamma, y, bueno, dependiendo del radioisótopo, pues puede ser, depende de la radioactividad, puede ser que emita radiación gamma, o puede ser por emisión de positrones. Emite positrones que luego se aniquilan con los electrones y al final emiten un par de fotones gamma. Esos fotones gamma se detectan en el anillo, y esa es la función más bien o sea, lo primero, que se emite, que decaen con rayos gamma, es el principio de SPECT. Y, y cuando es lo de positrones que luego se aniquilan y emiten dos fotones gamma, es PET. Y para PET es más bien un arreglo, un anillo de detectores, el Gantt. Y bueno, esas dos técnicas sirven, y recuerden que lo principal es que son funcionales. Entonces miden actividad de algún metabólica, por ejemplo, glucosa o lo que queramos. Entonces hay actividad, y entonces la función. Tienen la desventaja también aparte estos dos, de que su resolución espacial no es muy buena, y por lo tanto para estructuras anatómicas pues no son muy útiles, pero se pueden combinar, por ejemplo, con tomografía computarizada para tener información de las dos. Y bueno, otra cosa a tomar en cuenta aquí fue que recuerden que, por ejemplo, en rayos X, ultrasonido, hay una fuente que emite un tipo de onda, eh, y ciertas frecuencias, y luego las detecta, ¿no? Lo que llega. Y de ahí tiene información para una imagen. Acá se emite desde el cuerpo, o sea, desde estos elementos desde estos radiofármacos, tienen actividad, emiten radiación, energía en fotones gamma, que más bien son detectados en, este, con la instrumentación eh, de característica de ellos. Entonces, bueno, eso es como en resumen, básicamente estas técnicas. La siguiente, en la que nos vamos a enfocar ahora,
tiene que ver em, con, em, a nivel de núcleo, el núcleo atómico. El núcleo atómico tiene que, entonces, es lo que vamos a ver como que diga, es lo que conocemos como resonancia, otra técnica, otros sistemas de imagenología llamado resonancia magnética nuclear. Bueno, vamos a... Profe, disculpe, tengo una duda. Sí, Sobre las mediciones de la calidad, ¿estas se hacen propiamente en la empresa de los radiofármacos o también en el ámbito hospitalario? no, eso tiene que ver más con, más bien, quien lo produce, el laboratorio que produce esos radiofármacos. Son los que se encargan de evaluar la calidad. Gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Entonces, miren, eh, ahora vamos a pasar esta parte de resonancia magnética, otro sistema. Aquí ya podemos incluir otro sistema de imagenología más. Entonces, la resonancia magnética, les decía que en lo que vamos a ver, todo lo vamos a ver ya a detalle. La resonancia magnética en realidad, bueno, es una técnica que, pues con mucha, digamos, sería básicamente un tema muy extenso, ¿verdad? Pero nosotros lo vemos pues de manera general, sobre todo enfocarnos a los principios de cómo se origina esa información que al final se va a traducir en una imagen. Entonces, en resonancia magnética, les decía que tiene que ver más con a nivel de átomos, ¿no? Del núcleo atómico. Entonces, la resonancia, imagenología por resonancia magnética, sus siglas en inglés es MRI, eh, bueno, pues sus siglas en inglés, conocida así. Y entonces, bueno, digamos que tiene gran importancia clínica por el contraste que tiene, o sea, tiene un muy buen contraste para la parte de tejido blando, porque recuerden que, por ejemplo, otras técnicas tienen que ver puedes ver, por ejemplo, estructura ósea con muy buena definición y otras, en cada uno tiene su fuerte. Digamos que el fuerte de aquí es el contraste en tejido blando. Entonces, hablando de eso, podemos comparar, pueden ver ustedes aquí, en la imagen tenemos la comparación de tomografía computarizada a la izquierda y resonancia magnética a la derecha. Y es lo que les hablaba, fíjense acá la estructura en tejido blando, por ejemplo, si se enfocan a la parte bueno, vamos a enfocarnos a este panel, el superior, aquí en el centro, bueno, aquí lo que estoy poniendo más al centro, es tomografía, cerebro con tomografía computarizada. Habíamos dicho que, pues no, la contraste no es muy bueno, o sea, de tomografía en el tejido blanco, por ejemplo, aquí en el cerebro, pues se ven estructuras, pero si lo comparamos, miren acá con resonancia magnética. Resonancia magnética pueden ver ustedes que ya se notan más estructuras, ¿verdad? Dentro del cerebro, es el tejido blando. Entonces da una mayor información ahí, un muy buen contraste. Acá tenemos otras imágenes, ejemplos del mismo, o sea, se supone que es el corte a la misma, es el mismo corte, ¿no? Digamos.
de cerebro, y fíjense uno y otro. Acá se empieza a ver también esta estructura de este lado, pero acá no, ¿no? En algún tipo de anomalía, pero acá pues ya se ve mucho más, el detalle es mucho mejor, el contraste, ¿verdad? Entonces, recuerden eso del la señal contraste a ruido, ¿verdad? Eso es lo que tiene. Entonces, resonancia magnética es una de sus ventajas, el contraste en tejido blando. En resonancia magnética, bueno, hay, digamos que tiene diferentes, lo podemos describir con una serie de pasos, de manera así muy general. Sería que, bueno, el paciente se va a colocar en el sistema de imagenología, de resonancia magnética, donde ese sistema de resonancia magnética, pues tiene en realidad un imán, ¿verdad? Tiene que ver mucho con esta parte. Bueno, el sistema sería como esto, si lo veríamos de por fuera, el escáner, digamos, el paciente ahí se coloca, pero en términos generales dentro ahí es un imán, ¿verdad? Hay un imán muy grande, campos magnéticos muy, muy grandes. También, por un lado, vamos a tener un imán, se va a enviar una onda de radio, de radiofrecuencia. La onda de radio, digamos que va a ocurrir que se va a mandar una onda de radio y luego después se va a apagar. Un momento después, el paciente va a emitir una señal, o sea, desde el paciente va a salir una señal que se recibe y se utiliza para generar la imagen, a través de también algoritmos de reconstrucción. Entonces, estos son como los pasos principales. Entonces, aquí resonancia magnética, ustedes se pueden asociar es campos magnéticos, hay radiofrecuencia, son lo principal, ¿verdad? Y bueno, ya detallamos a ver cómo se genera todo eso. Entonces, para el campo magnético, la unidades del campo magnético, o sea, la magnitud, se mide en Gauss y, eh, o también ¿cómo se llama? En Tesla. Entonces, 10.000 Gauss son equivalentes a un Tesla. Em, y los campos magnéticos que están ahí presentes en resonancia magnética están entre los 0.4 y los 11.7 Tesla. Entonces, recordando que un campo magnético como una región, ¿verdad? Una región donde se ejerce una fuerza sobre una carga que está en movimiento. Un campo magnético también, recordarán ustedes que bueno, posee una dirección, también posee una magnitud, y por lo tanto representa, bueno, la representamos como, pues tiene magnitud, matemáticamente sería una cantidad vectorial. Entonces, ahora, también, pues bueno, para estar con esta parte de los principios básicos y a lo que queremos llegar es, o sea, cómo se genera, ¿no? Un interés importante es de que puedan conocer cómo se genera, ¿no? ¿Cuál es el principio básico, la física que está detrás de todo esto? Entonces, bueno, todo comienza aquí, esto les había mencionado al principio que es resonancia magnética nuclear, porque es de los núcleos del átomo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues digamos, los átomos, bueno, sabemos que el modelo sería, pues, tiene un núcleo, tiene electrones, que en el modelo más simple sería como especie de órbitas, ¿verdad? Donde está el núcleo y, ¿cómo se llama? Y los electrones en órbitas. Que bueno, nada más es algo representativo porque las órbitas se refieren a niveles de energía, pero en realidad un modelo más cercano sería un núcleo rodeado de una nube donde están los electrones. O sea, los electrones están moviéndose y no, o sea, están envolviendo al núcleo, digamos, en forma, pero una nube, ¿no? En realidad es una nube de electrones con a diferentes energías. Y el caso es que, bueno, en el núcleo están los protones, ¿verdad? Recordarán, y los protones están, en realidad, bueno, los protones están girando constantemente alrededor de un eje, ¿no? O sea, están rotando
y eso se le llama que poseen un giro, o también se le llama spin, un spin, un giro de los protones. Entonces, bueno, eso es algo importante, que están girando los protones. También definir o recordar que cuando tienes una carga eléctrica que está en movimiento, de los electrones están ahí en movimiento, pues se genera una corriente eléctrica. Y por los principios del electromagnetismo nos dicen que si tú generas una corriente eléctrica, en la corriente eléctrica te induce un campo magnético. La, es lo que produce, ¿no? Y recordarán que entonces, y va al revés también, ¿no? Un campo magnético induce una corriente eléctrica. Entonces, es el principio de una onda electromagnética. Generas un campo un campo eléctrico variable y pues te va a generar un campo magnético. Luego ese campo magnético, a su vez, te genera uno eléctrico y así se va, ¿no? Entonces se va la cadenita y es como una manera de cómo se puede propagar una onda electromagnética, que se puede propagar en el espacio, ¿verdad? Sin necesidad de un medio, porque por esta parte de que el campo eléctrico induce un magnético y el magnético un eléctrico. Entonces, bueno, eso es lo que hay que recordar mucho porque desde aquí empiezan todos los principios de esta parte. Entonces, ahora, entonces los protones, digamos que se van a alinear, esos protones bueno, están girando sobre un cierto eje, ¿verdad? Vamos a decirlo, que está orientado, digamos que tiene una orientación, pues, aleatoria, ¿no? Hay una aleatoria y es lo que representan ahí, que ustedes ven aquí con una flecha roja, que primero están así todos orientados aleatoriamente. Nosotros podemos ver a los protones como una especie de pequeños imanes, entonces pues que van a estar sometidos cuando un campo magnético, pues van a verse sometidos, ¿no? Va a haber un efecto sobre ellos. Em, y de acuerdo a cómo se alineen estos protones, digamos, pues es diferente esa energía. Entonces, normalmente, pues el estado que se prefiere siempre o sea, en la naturaleza es el estado de mínima energía. Entonces, siempre, bueno, los protones, o sea, lo que vamos a tener es que hay una probabilidad más alta de que tengas protones en un nivel de energía más bajo, ¿no? Que ese se refiere a que eh, son ¿cómo se llama? El más bajo de mínima energía, o el estado sí que sí, pues el de mínima energía sería que se alineen paralelos al campo magnético externo. Pues en presencia o sea, eh, en- recuerden, están alineados de manera aleatoria, ¿verdad? Y todos en aleatoria. Cuando pones un campo magnético externo, se van a alinear, pero van a preferirse alinearse de manera paralela al campo magnético porque es el de mínima energía. ¿Verdad? Es lo que hace. Entonces así se ponen en paralelos al campo magnético. Y bueno, y entonces, bueno, se ponen paralelos. Ahora, se pueden poner de forma paralela o antiparalela, o sea, como nos ven aquí en la flechita, pueden ver aquí ustedes, miren que está la flecha de forma paralela o antiparalela, o sea, la flecha apuntando hacia arriba o la flecha apuntando hacia abajo, ¿no? Es lo que se refería, de paralela o paralela. Y ahora, estos son estados de mínima energía, pero a su vez, si es en paralelo o antiparalelo, pues son niveles de energía, eh, digamos que requieren, mm, son estados que están en diferente nivel energético, si es paralelo o antiparalelo. Ahora, ¿por qué? Una analogía de esto, de que si se alinean hacia arriba, hacia abajo, bueno, paralelos o antiparalelos, y que por qué, si son, o sea, los dos son paralelos, pero ¿por qué tienen diferente energía? La analogía sería una persona, no vean como una persona, imaginen, entonces, o sea, está una persona parada,
¿verdad? Normalmente está ahí de pie, pues digamos que esa persona está en ese estado y después se pone de cabeza, ¿no? Se para así de cabeza. Pues bueno, las dos serían una manera de verlos, una misma orientación, como se podría decir que paralela o antiparalela a la vertical, ¿verdad? Las dos son en la vertical, una antiparalela, paralela, y pues bueno, eso involucraría, la analogía es que pues es diferente energía, ¿verdad? Es diferente energía la que se requiere para estar de pie, como lo hace uno normalmente, así si se pusiera alguien parado de manos, ¿verdad? Esa sería como que la analogía. Entonces, si lo vemos así, es de que por eso tienen diferente energía, a pesar de que, o sea, la, alineaciones están alineados al campo magnético, pero con diferente energía. Entonces, entre esas posiciones existe una diferencia de energía, y esta diferencia de energía es la que, digamos, explota o es lo que se utiliza, ¿no? De lo que se aprovecha para la imagen de resonancia magnética, porque esa energía es liberada cuando los protones vuelven a su estado de reposo, después de a su estado de reposo, ¿no? Entonces se alinean, eso involucra que se pongan en un cierto estado de energía y después le quitas el campo magnético y entonces regresan, ¿verdad? Pero para regresar, pues pierden energía. Entonces esa energía la liberan y esa energía ahorita vamos a ver qué es la que se va a aprovechar para la imagen. Entonces, bueno, ahora los protones no solo están, o sea, no solamente permanecen alineados de forma paralela o antiparalela, también adicional a esto de antiparalelo y paralelo, tienen otro movimiento, un movimiento llamado de, un movimiento llamado de precesión. El movimiento este de precesión es la analogía es como ¿cómo se llama? Como, como por ejemplo un trompo, por ejemplo un trompo de que primero gira, ¿no? O sea, lo orientan y luego gira, se está rotando, pero es su propio eje, pero después va perdiendo energía y lo que vamos a ver es que aparte de rotar como que empieza a inclinarse, ¿no? O sea, respecto de la vertical tiene una cierta inclinación, pero sigue girando. Está girando, pero con una cierta inclinación. Eso es lo que se le llama precesión. Entonces, adicionalmente a que aquí nos ponen la figura en el campo magnético, están alineados por estar en el campo magnético, por ejemplo, esto estaría en forma paralelo, si quieren considerarlo. Además de eso, está haciendo el movimiento de precesión. Este movimiento de precesión está rotando o está girando en esa precesión con una cierta frecuencia, unos ciertos ciclos por segundo, ¿verdad? Cada ciclo, se va completando un ciclo cada cierto segundo, es una frecuencia. Esa frecuencia de precesión no es constante. Esa depende de la fuerza del campo magnético en la que se colocan los protones. Entonces, el campo magnético nos va a dar, está asociada con esa frecuencia de precesión. Entonces, cuanto más fuerte sea el campo magnético, mayor es la frecuencia de precesión. O sea, son directamente proporcionales. Mayor intensidad de campo magnético, mayor frecuencia de precesión. Bueno, entonces, entonces, miren, dijimos que, bueno, esta sería vamos a ver esta animación. Aquí está, o sea, aquí se resume prácticamente todo lo que acabo de decir. O sea, primero, bueno, creo que vamos a regresar un poquito. Primero, en ausencia de un campo magnético, ¿cómo se llama? Los protones están alineados ahí de forma aleatoria, ¿verdad? Ahora, cuando hay campo magnético, lo que va a ocurrir es que
se va a ver forzado, el núcleo a alinearse en una dirección que es igual a la del campo magnético, paralela al campo magnético. Miren, ahí está, en el campo magnético, se está alineando por la presencia del campo magnético. Eh, entonces pueden observar que el campo magnético no apunta exactamente en la dirección el- del, ¿cómo se llama? Em, el campo, bueno, el campo, más bien se le llama el momento magnético, es esta flecha azul, ¿no? Vamos a llamar el momento magnético porque es el momento que tiene el, el protón. Y entonces, ahí lo que tenemos es que, entonces, no están idénticos, o sea, si se fijan, se pone el paralelo, pero no están completamente en la misma dirección. Eso debido a que hay un cierto, ¿cómo se llama? Hay un momento angular, ¿verdad? Eh, y además ahí lo que hace, bueno, que haya un momento magnético, va a empezar el momento magnético, que es la flechita representada por esta flecha azul, eh, tiene, lo que va a ocurrir es que va a empezar a rotar alrededor de la dirección, o sea, alrededor del eje de la dirección, o alrededor de la dirección del campo magnético, ¿verdad? Eso es lo que se llamó precesión. Y ahí lo está. Miren, si se fijan, ahí está rotando. Y como está rotando, como si estuviera rotando respecto. Vamos a regresar un poquito. Bueno, acá está. Aquí está. Se alinea, pero sigue rotando alrededor de este eje. Eso que está haciendo ahorita es el que les menciono como movimiento de precesión. Y esa precesión, pues depende del campo magnético. Bueno, entonces, ahora, entonces miren, y ya como visto como ecuación decíamos que entonces la intensidad del campo magnético hace que hay un movimiento de precesión. Esa precesión tiene una cierta frecuencia. La frecuencia es proporcional al campo magnético. Entonces, esa se conoce como ecuación de Larmor. Y entonces, esa ecuación nos dice que entonces la frecuencia de precesión, ahora le vamos a llamar también frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es directamente proporcional al campo magnético. Entonces, un protón que está dentro de un campo magnético va a tener un momento magnético que recibe una fuerza que lo hace girar en dirección del campo. Es lo que origina el famoso movimiento de precesión y va a tener un cierto radio que se le llama de giro, ¿no? Radio llamado radio giromagnético, que es un giro que se está rotando por efectos de campo magnético. Y ese radio giromagnético se le conoce como gamma, que es aquí está en la ecuación. En la ecuación ahí se ve el gamma, que es el radio giromagnético. Y el radio giromagnético tiene un cierto valor en, es una constante, ¿no? Que tiene un valor de 267.54 MHz por Tesla para, para los protones. Entonces, bueno, ahí está el gamma. Entonces multiplicamos esa constante por la magnitud del campo magnético y nos da la frecuencia de precesión o frecuencia de resonancia. Bueno.
Y entonces, este es el movimiento de precesión, esto visto como un enfoque de física clásica, o sea, donde tendríamos entonces aquí, lo que nos dice la física clásica, la mecánica clásica es que es un torque, ¿verdad? Un torque que, actuando sobre, ¿cómo se llama? Un torque C actuando en el momento magnético, el momento, y lo que está haciendo es haciéndolo girar, eh, el, ¿cómo se llama? En eje interno, que está aquí, representado por esta flechita de aquí, que lo que hace es que va a causar eso, va a causar que empiece a hacer un movimiento de precesión, sobre el eje B sub 0. El B sub 0 pues es eje B sub 0 vertical, es en realidad la dirección del campo magnético, ¿verdad? Entonces está girando alrededor de ese eje, B sub 0, que es el campo magnético, y eso es lo que conocemos como movimiento de precesión. Y bueno, nada más lo que nos dicen es lo que les había mencionado, ¿no? Cuando tienes por ejemplo, un, un este movimiento, ¿no? Que se ve inclinado y precisión. Y bueno, aquí en realidad, pues para un objeto que esté haciendo precisión en el mundo, bueno, así un objeto en el mundo, pues bueno, la vida diaria, pues sería uno que esté haciendo precisión, sería la gravedad, pues la fuerza de gravedad iría hacia abajo, ¿verdad? Cuando hacen el diagrama de fuerzas, la gravedad va hacia abajo y esto está girando alrededor de ese eje vertical, de la vertical. Bueno, eso nada más como una manera de mencionarlo de la parte. Ahora, y por ejemplo, de hecho, podríamos nosotros calcular la frecuencia del Larmor o la frecuencia de resonancia, en megahertz. Si conocemos el campo magnético bueno, y el campo magnético, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay sistemas de resonancia magnética, por ejemplo, de 1.5 Tesla, o hay otros de 3 Tesla. Es un equipo de 1.5 Tesla. ¿Qué frecuencia nos daría? Uno de 3. Por ejemplo, si calculamos nada más, bueno, por poner un ejemplo, si calculamos el de 1.5 Tesla, sería, entonces tendríamos que utilizar la ecuación esta del Larmor, y donde sabemos que nada más, bueno, la frecuencia, bueno, como la queremos en Hertz, la frecuencia en Hertz sería, la frecuencia, el omega, que es la frecuencia angular, entre 2pi, ¿verdad? Pero sabemos que la frecuencia esta omega es igual a la frecuencia del Larmor, la frecuencia de resonancia, sería gamma por B0, ¿verdad? Donde gamma es el radiogiro magnético, B0 el campo magnético, y lo dividimos entre 2pi para que nos dé Hertz. Y aquí está. El radiogiro magnético es 267.54 por 10 a la 6 Hz por Tesla, multiplicado por 1.5 Teslas, dividido entre 2pi. Y bueno, de aquí pueden ver ustedes que por las unidades, pues el Tesla se va a cancelar y nada nos queda Hz. Y entonces si hacemos esta operación, nos da 63.9 MHz. Entonces, es la frecuencia de precesión, bueno, llamada frecuencia del Larmor, frecuencia de precesión o frecuencia de resonancia, para cuando sometes a un campo, se somete a un campo magnético de 1.5 Tesla, ¿verdad? Es lo que se genera, 63 genera hoy una frecuencia de resonancia de 63.9 MHz. Si lo quisiéramos calcular para el de 3 Tesla, ustedes podrían hacer la operación, o sea, aquí nada más sustituyendo el 3, y ese nos daría 127.7 MHz. Entonces, si se fijan, ahí están las frecuencias en las que está, la frecuencia de resonancia. Esas frecuencias son, frecuencias de megahertz, son para ondas de radio, precisamente, entonces por eso vamos a ver que son de radiofrecuencia. Entonces, ahora el enfoque, bueno, hablando del enfoque clásico, modelábamos el giro, ¿no? El giro como
nada más a manera de que, bueno, se desviaba de una vertical, empezaba a girar y había una rotación y sobre un eje. Esa es una manera de verlo y que, bueno, él gira con un momento angular y el momento angular puede calcular la frecuencia. También otra manera de verlo es con el enfoque cuántico para esta parte, ¿no? Entonces, esta es otra manera de ver lo que ocurre con los protones. Pueden ver aquí a la izquierda, vamos a ver que se representa como, ahí dice, sin campo magnético. Pueden ver que los protones estarían representados por esos círculos negros y entonces y sobre esa barra, ¿no? Esa barra o esa línea que está ahí, equivale o representa un nivel de energía. Entonces, cuando tienes los protones en ausencia de un campo magnético, pues las energías de todos los momentos magnéticos son iguales, ¿no? O sea, la energía es igual para todos. Em, Eso lo podemos ver. Están todos al mismo nivel de energía. Vamos a ponerlo así. Ahora, cuando se alinean, bueno, cuando un campo magnético se aplica, eh, en lugar de tener ese campo, energía de nivel, ese se va a cambiar se va digamos, a cambiar o a separar, podríamos decirlo. En lugar de tener un nivel de energía, todos en un nivel, se divide en dos, ¿no? Como que se separa en dos niveles. Uno correspondería a la parte a los momentos magnéticos en estado paralelo, ¿verdad? Cuando se alinean de forma paralela. Y la otra son los estados en antiparalelo. Entonces, cuando se alinean en forma antiparalela. Recuerden que tienen diferente energía, porque, o sea, de acuerdo si es paralela o antiparalela, que es lo que decíamos de la analogía de una persona de pie o de cabeza, ¿verdad? Entonces, bueno, se dividen dos estados de energía. Entonces, la diferencia entre los dos niveles de energía dependerá del valor de B sub 0. O sea, entonces, o sea, cómo se van a separar estos dos niveles, pues depende de eso. Hay un poco más, pueden ver ahí, si dijimos que se representan por estos circulitos negros, ¿verdad? Entonces, lo que pueden ver ustedes es que hay un poco más, ahí se representan como más circulitos ¿cómo se llama? En el estado paralelo, ¿verdad? En el paralelo, eh, y entonces en ese nivel de energía. Entonces, cuando es antiparalelo hay mayor, es una probabilidad, aquí también son probabilidades, una probabilidad mayor de encontrarlos en el paralelo que en el antiparalelo. Antiparalelo es un nivel de energía mayor. Entonces, cuando es paralelo involucra menos energía, antiparalelo más energía, entonces por eso pues prefieren estar en el de menos energía. Y listo, ¿no? Ese sería el enfoque visto como el enfoque. Y en lugar de la ecuación, en lugar de ponerla como la frecuencia igual a gamma por beta, beta sub 0, se modifica a gamma por hb entre 4pi y es energía, ¿no? La energía. Acá también. O si es antiparalelo es la misma, pero con signo menos. Gamma hb 04, donde h, eso por es lo de la constante de Planck. Entonces ahí es por la parte de cuántica, ¿verdad? Y nos está calculando aquí energías, no frecuencias, pero la energía pues, se relaciona con la frecuencia también. Entonces, bueno, ese es como que el enfoque de manera de niveles de energía o el enfoque cuántico. Entonces, muy bien. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profe. Muy bien. Y
Este, bueno, y entonces lo que decíamos es que, entonces, bueno, vamos a ver cuáles serían los efectos de un pulso de radiofrecuencia en, en la magnetización. Entonces, en los niveles de energía para que los protones que están en un campo magnético, eh, digamos que, bueno, aquí lo que ocurre es algo muy parecido a lo que ocurre por ejemplo, en la parte de, de semiconductores que tiene que ver, por ejemplo, con los LEDs, ¿no? Los LEDs que emiten luz. Pues esos que son materiales semiconductores, pues ahí el principio es eso de que están a diferentes niveles de energía y cuando hace, se le agrega energía al sistema, los electrones pues suben de nivel de energía y luego después tienden a regresarse porque el estado de mínimo energía, ¿no? Y cuando se regresan emiten energía en forma de un fotón. Esa es una. Y también a veces es la energía, entonces tienen que subir a brincar a otro nivel de energía, ¿verdad? Pero se necesita una energía, poner una energía suficiente para que pueda saltar, esa partícula pueda saltar de un nivel a otro. Se necesita un cierto nivel de energía. Eso está representado aquí con el delta E, el que ven esa diferencia de energía, delta E, pues tienes que tú ponerle energía suficiente para que salte de un lado a otro. Ese espacio en que hay entre niveles de energía se les conoce como gap, que son espacios, ¿no? Que, o sea, hay entre uno y otro. Entonces hay que superar esa energía para que pueda saltar de uno a otro. Entonces, cuando no saltas, hay veces que también ocurre de que si no llega a saltar hasta el otro nivel de energía, pero que se conoce como niveles de energía, estados de electrónica, energía electrónica, hay veces que sí suben a un nivel, pero no a este nivel de energía electrónica, sino a unos niveles de menor energía, donde están otros estados, en lugar de que se llaman estados electrónicos, se llaman, por ejemplo, de vibración. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que en lugar de que se emita un fotón, cuando sube del nivel y luego baja y emite un fotón, que sería lo que ocurriría con lo de estados electrónicos, cuando son los estados que tienen menos energía, sube y luego regresa, ¿no? Pero cuando regresa, en lugar de emitir un fotón, va más bien a vibrar. Entonces vibra, hay una vibración, ¿no? Pero sin emisión de fotones, o sea, sin emitir luz. Puede ser, y también incluso a ciertos niveles de energía, lo que se puede provocar es que nada más haya una rotación. Entonces empieza a rotar los elementos. Entonces, bueno, algo así parecido acá, pues bueno, vamos a ver que igual con esos sistemas que tienen varios niveles, para obtener una señal de resonancia magnética, la energía entonces, o sea, volviendo a ese principio que les acabo de decir, la energía que debemos de tener para estimular que pase que haya una transición entre niveles de energía, necesita una energía suficiente, ¿verdad? En específico, necesita el valor delta E. O sea, yo a mi sistema le tengo que agregar una cantidad de energía delta E para que suba uno de los protones que están aquí, en este nivel más bajo, suban de nivel. Entonces, para hacer un cambio, les decía entonces, de un protón de nivel de energía a otro, se requiere un cambio de energía llamada delta E entre esos dos estados. Y bueno, la energía esa que se va a suministrar, que va a ser energía, eh, energía electromagnética, ¿verdad? En este caso no va a ser energía, o sea, va a ser este tipo de energía electromagnética. Y esa energía en realidad es energía que tiene, ¿cómo se llama? Energía que tiene una frecuencia en el rango de ondas de radio, o sea, es radiofrecuencia. Entonces vamos a poner radiofrecuencia, una onda electromagnética o sea, pertenece a radiofrecuencia en ese rango, y eso es lo que va a hacer que nuestros protones puedan cambiar a un nivel de energía, entre un nivel de energía y otro. Bueno, la energía, entonces radiofrecuencia como, ¿verdad? Entonces, bueno, esa resonancia magnética, digo, bueno, este cambio de energía, más bien, el delta E es característico de cada núcleo. Y entonces dijimos que cambia de acuerdo con la intensidad del campo magnético.
Entonces ahí, por ejemplo, los ponen, en esta ecuación nos ponen delta E, cambio de energía, cambio de energía es igual a gamma por beta 0 por H entre 2pi. Donde, entonces, bueno, ahí se ha demostrado, ¿no? Que la diferencia delta de energía entre dos niveles es igual a la frecuencia de resonancia multiplicada por la constante de Planck. Si aquí pueden ver ustedes que es H por B. Donde cambió, si se fijan en la primera ecuación dice HB0 por H entre 2pi, pero en realidad gamma por B0 entre 2pi, gamma por B0 entre 2pi era la frecuencia de resonancia, ¿se acuerdan? Esa frecuencia de resonancia la cambiamos esta ecuación de delta E por la frecuencia de resonancia por H, o sea, la constante de Planck. Y es la H nu, que es H por energía, y eso nos da energía. Entonces, pues también podemos, de estas dos ecuaciones, pueden ver ustedes que H nu, o H por la frecuencia, es igual a gamma por B0 entre H2pi, ¿verdad? Y se relaciona. Entonces aquí tenemos la relación de todos. Y bueno, acuérdense que gamma es una constante, el llamado radio giromagnético. Y bueno, y la otra pues la constante de Planck. Y entonces, bueno, ese es dijimos que es el modelo cuántico y en el modelo clásico pues se le pone como, o sea, en el modelo cuántico vamos a ponerlo como la frecuencia igual al campo magnético por gamma entre 2pi. Si es en el modelo clásico sería la frecuencia igual a beta 0 por gamma. Pero bueno, de todas maneras una y otra pues se relacionan, ¿no? O sea, nada más así se les llama, pero por ejemplo, sabemos que si esta frecuencia es angular, la queremos convertir a hertz, la tenemos que dividir entre 2pi, ¿verdad? Y me da esto de acá, del lado derecho. Entonces, bueno, son las dos maneras de ponerlo, digamos. Entonces, pero bueno, aquí la idea, les digo, todo se resume, lo importante es que se queden con la idea de que la frecuencia de resonancia tiene que ver con el campo, la intensidad del campo magnético y que también la frecuencia de resonancia tiene que ver con el cambio en la energía, en cambio entre dos niveles de energía. Entonces, como la frecuencia tiene que ver con el cambio de energía, entonces yo tengo que hacer incidir una onda con cierta frecuencia para que me dé un determinado cambio de energía. Y por eso, por ahí va el principio esto de la resonancia, ¿verdad? Necesitamos esta energía, esta radiofrecuencia, una cierta frecuencia que nos produzca un delta E que haga que los protones puedan cambiar de nivel de energía. Entonces, vamos a ver la parte de magnetización representada pero representándolo como vectores. Acuérdense que todos estos son cantidades vectoriales. Entonces, el eje Z pues está en la dirección, vamos a representar que el eje Z está en dirección del campo magnético. Y luego también, entonces, bueno, el eje Z vamos a poner en la dirección del campo magnético, las líneas de campo magnético, ¿verdad? Y bueno, aquí los protones se ven como aquí representados como flechas, ¿verdad? Aquí está el campo magnético alineado, ya lo que ya habíamos visto anteriormente, o sea, aquí está un protón alineado su alineación o su momento magnético está como representado con esta flecha roja. Entonces, bueno, por simplicidad, vamos ahorita a representarlo, los protones, los vamos a representar nada más como flechas rojas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en esta figura, lo que ustedes podemos ver es que va a haber 5 protones, bueno, más bien, aquí están los protones, ¿verdad? Están los protones, un conjunto de protones, y miren, aquí están representados por estas flechas, y ciertos protones se van a alinear de forma paralela al campo magnético, o sea, en dirección Z, y otros alinean de forma antiparalela, que sería en el menos Z, o antiparalelo al campo magnético. Entonces, hay unos que, la cuestión es de que hay varios de estos protones, unos están paralelos y antiparalelos. Hay unos que apuntan exactamente en la misma, se cancelan, ¿verdad? Hay unos que se cancelan porque apuntan en la misma dirección, o sea,
dirección completamente opuesta, ¿no? A 180 grados. Por ejemplo, este de acá apunta hacia acá y este de acá apunta hacia abajo, entonces estos se cancelarían, ¿no? Y así va a ocurrir con varios. De hecho, o sea, muchos se cancelan, que son, bueno, estos en realidad pues serían 5 protones que se van, estos, 1, 2, 3, 4, 5, que se cancelan con 5 de los de acá y pues se van a quedar menos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre, es que el efecto, eh, si ocurre esto, que se van a cancelar, pues nada más vamos a quedar con algunos de los que no tenían protones alineados a 180 grados, digamos, y son los que van a quedar, ¿no? Vamos a decir. Entonces, unos se cancelan y nada más quedan estos que están acá. Bueno, y entonces, bueno, eso es lo que puede ocurrir cuando está la magnetización. Entonces, vamos a hablar de un tipo de magnetización que se llama la magnetización longitudinal, porque eh, aquí la magnetización longitudinal viene de lo que acabamos de ver, porque significa que, o sea, fuerzas magnéticas opuestas eh, se van a cancelar, ¿verdad? Ya dijimos que se cancelaban y nada más quedaban ciertos protones. Eh, y lo que vamos a decir es que una vez que estos se cancelan, pues bueno, se quedan nada más estos ciertos protones ahí representados como esas, como 5, ¿verdad? También 5 protones que quedaron arriba en la parte paralela y que además, bueno, cada uno es un componente, em, son vectores que están contribuyendo, ¿verdad? De momentos magnéticos. Entonces lo que podemos hacer es que se suman todos van en esa misma dirección. Y acuérdense, estamos viéndolo, véanlo como vectores. Ustedes recordarán cuando vemos cuando en física se ve fuerzas, pues las fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces aquí es algo parecido, aquí está sumando estas fuerzas, estos vectores, los está sumando, todos tienen el mismo signo, o sea, porque van en la misma, así en el Z positivo, entonces se pueden sumar, ¿verdad? Se suman y el resultado es un vector. Un vector que ¿cómo se llama? Un vector, que vamos a decir un vector un vector que sea la suma, o más bien, sí, una suma de vector, de los momentos magnéticos, ¿verdad? Y esa se representa con esa flecha naranja. Entonces, esto es como, digamos que el total, que sería como la suma la fuerza neta o la suma de fuerzas, ¿no? La vamos a sumar cada uno en contribución de cada los protones y pues hay una cierta fuerza total. Entonces, eh, entonces, bueno, esta magnetización, digamos que la podemos medir de cierta manera cuando tomamos en cuenta la contribución de todos. Entonces, por ejemplo, aquí en la izquierda, lo que tenemos es eh, cada uno entonces de los protones con sus propios vectores de magnetización, ¿verdad? Que están distribuidos en el cono este que se ve aquí, con respecto del eje de los zetas. Entonces, y entonces decíamos que se suman, algunos se van a cancelar y al final nada más nos queda una especie de resultante llamada la magnetización total. Entonces, podemos ver que aquí, pues bueno, hacia dónde está la magnetización. Eh, entonces, esto es lo que vamos a llamar, si está así, es una magnetización longitudinal. eh, que va, longitudinal se refiere a que va ahí a lo largo del Z, ¿verdad? Si es en esa, es la magnetización longitudinal.
Entonces, miren, también para ver algo más de los principios, después vamos a ver también cada uno más detalle. Pero entonces, bueno, en la resonancia magnética, la energía que se aplica, dijimos, ¿se acuerdan que para hacer que los protones cambien de nivel de energía, necesitamos ponerle energía, ¿verdad? ¿Qué energía? Es energía como un pulso de radiofrecuencia. Entonces, aquí lo que vemos, lo que nos están dando a entender aquí es que, bueno, en esta imagen del medio, es que se envía ¿cómo se llama? La energía se aplica como un pulso de radiofrecuencia con la dirección del componente magnético de RF orientado a 90 grados en la dirección de B0. O sea, bueno, acá está, vamos a poner. Si se fijan aquí es la onda, el campo magnético, miren, bueno, acuérdense que la onda electromagnética, ¿no? Aquí está representando una onda electromagnética con su componente de campo eléctrico, que es lo rojo, y la componente magnética, campo magnético, que es el azul. Entonces el azul, si se fijan, está en este eje, ¿no? En el eje, pues vamos a llamarle que es el eje X, y el Y sería el eléctrico. O sea, el Y, la onda, el campo magnético va en esta dirección, ¿verdad? Va así sobre este plano, sobre el plano X, por decirlo así. Y entonces, al hacer eso, es lo que representamos acá. Si se fijan, beta 1, no es beta 0. Beta 0, digo, B0 es el campo magnético, el del imán. Y beta 1 es el componente, el campo B1, que es un componente de la onda de radiofrecuencia. Y entonces, ¿qué va a ocurrir cuando estos están alineados al campo magnético de aquí, ¿verdad? Al campo magnético presente. Cuando le pones un pulso de radiofrecuencia, que también tiene un campo magnético, lo que va a hacer es que el componente de radiofrecuencia va a producir un torque que lo que va a hacer es que va a provocar que la magnetización neta, o sea, la Z, representada como Z, que era el total, ¿verdad? La magnetización total, lo que va a ocurrir es que gire hacia el plano XY. Entonces, de estar esta flecha hacia aquí, apuntando hacia arriba, digamos, va a apuntar ahora, se va a bajar va apuntando como en forma horizontal. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, si el campo beta 1 se aplica a lo largo del eje X, el vector de movimiento, de momento magnético, se gira hacia el Y. Entonces, ese se aplica sobre el X, este nos va a ser el Y. Entonces, ¿y por qué la magnetización se mueve? Porque recuerden que al final de cuentas estamos haciendo que cambie de estado de energía, entonces que la orientación cambie y por lo tanto ya la magnetización se mueve también. Entonces, algo que nos dicen es que únicamente cuando el pulso de radiofrecuencia y los protones tienen la misma frecuencia, los protones absorben energía de radiofrecuencia. Entonces tienes que poner, o sea, el pulso de radiofrecuencia lo tenemos que mandar, deben de estar a la misma frecuencia para que absorba. Algunos de esos protones absorben energía y van desde un nivel de energía más básico a uno más alto. Y lo que hace es que disminuye la magnetización en dirección longitudinal. Entonces aquí está el pulso. ¿Qué ocurre con el pulso? Que hace que algunos se cambien de dirección, ¿verdad? Cambien de dirección y entonces se generan, ¿cómo se llama? Pasan del nivel de energía alto que estaban acá apuntando hacia arriba, unos van a empezar a apuntar hacia abajo. Y entonces ya al tener uno que apunta hacia abajo, les va a restar a los de acá, ¿verdad? Entonces hace que el vector de magnetización sea más pequeño, porque ahorita ya hay uno que está hacia el negativo, ¿no? Entonces te quita. Entonces ahí, por ejemplo, en la figura A, lo que ven es que entonces el pulso de radiofrecuencia transfiere energía hacia los protones y algunos de ellos se van a ir a un nivel de energía mayor. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan ustedes que del enfoque cuántico decíamos que generalmente el estado mínimo están en un estado mínimo, ¿verdad? Que era el paralelo, que representado aquí como flechas hacia arriba. Cuando llega el pulso de que es energía, les da más energía a algunos protones
y esa energía, o sea, suben a un nivel mayor de energía. El nivel de energía mayor, ¿dónde está el nivel de energía mayor? Es en el antiparalelo, entonces por eso se va hacia abajo, por eso estas gana energía, entonces algunos de aquí se pasan hacia el antiparalelo, que es de mayor energía. Entonces les decía, como algunos se van a pasar de este lado al negativo, pues el total, el factor de magnetización total, o sea, el que está en los zetas, va a decrementarse porque hay unos que apuntan hacia abajo y en cierta forma reducen la contribución. Entonces ahí reducen la magnetización longitudinal. Y pues la onda esta de radiofrecuencia entonces tiene dos efectos. Vamos a decir que, o sea, por un lado, va a hacer que algunos protones se vayan a un nivel más de energía más alto, que es lo que se representa aquí ¿cómo se llama? Se representa aquí como una flechita que estaba, en lugar de que estaba arriba, se va a ver acá abajo. Y otro efecto importante de la onda de radiofrecuencia no nada más es de para que los pasa a otro nivel y cambian digamos, apuntan hacia abajo, ¿no? O pasan sino que también el efecto que produce es que causa que los protones tengan un movimiento de precesión en fase. Porque fíjense, si se fijan acá antes del pulso, bueno, apenas va a llegar el pulso, están haciendo precesión, pero si se fijan que cada uno, pues bueno, están en diferentes puntos aquí de donde está representado como el giro, ¿verdad? Están girando de diferentes, o sea, no hay no todos están a la misma frecuencia, pero cuando le pones el pulso de radiofrecuencia, lo que hace, otro efecto que además de mandar unos a energía más alto, hace que precesen en fase. Entonces, miren, todos si se fijan, todas las flechitas se ven igual, todas apuntando al mismo lugar, y a partir de ahí juntos van a estar haciendo precesión. O sea, van a tratar a la misma frecuencia. Entonces, si lo podemos ver así, es como que mandas el pulso de radiofrecuencia y haces que todos empiecen a estar a la misma frecuencia, ¿no? Es como que básicamente van a resonar a la misma frecuencia. Ese efecto lo que hace es que ya dijimos que como uno se van a pasar a apuntar hacia abajo, la magnetización longitudinal disminuye, que es esta flechita que está apuntando hacia arriba, en naranja. Y además, la cuestión es que ahora va a haber también, se establece una magnetización a lo largo de Y. Mira, si se fijan, ven una flechita en Y. Esa flechita en Y se llama magnetización, ¿cómo se llama? Magnetización transversal, porque esa es perpendicular al eje del campo magnético. Entonces, esos son los dos efectos. Que se vayan a un nivel de energía más alto y que lo que provoque es que la magnetización longitudinal se reduzca. Y la otra es que empiecen a hacer precesión en fase. Están todos en la misma frecuencia de resonancia haciendo el movimiento de precesión. Y esto que estén en fase, lo que provoca es que se empiece a generar una magnetización transversal, que es la otra flecha que ven ahí. Entonces, en un campo magnético fuerte, hay un campo, se establece, hay un campo magnético en el paciente, ¿verdad? Y luego, si se envía un pulso de radiofrecuencia, ¿qué ocurre? Que van a hacer precesión en frecuencia, digo en fase, y por otro lado se genera una magnetización, se disminuye la magnetización longitudinal y aparece una magnetización transversal. Y bueno, entonces dependiendo del pulso ese de radiofrecuencia, puede ocurrir que incluso lo que haga es que provoque que en algún punto la magnetización longitudinal prácticamente desaparezca, ¿verdad? Si ya mucho, dependiendo de esa frecuencia que tenga, incluso y por la fecha. Y si se fijan, ya nada más tendríamos componente de magnetización transversal.
Ya la longitudinal desaparecería en algún punto, sí, dependiendo ahí de la frecuencia. Bueno, entonces estos son como los principios ahorita de momento. En lo que vamos vimos que, o sea que pues los protones están ahí girando. Bueno, no tienen una alineación, ¿no? Entonces su momento magnético no está orientado, está de manera aleatoria. Cuando se le pone un campo magnético se alinean. Se pueden alinear de forma paralela, antiparalela. Paralela es menos energía, antiparalela más energía. Ahora también se alinean, pero algunas van a estar en nivel de energía alto, otros bajo. Cuando le pones un pulso de radiofrecuencia, pues lo que tenemos es que el radiofrecuencia va a provocar que algunos pasen a niveles de energía mayores y entonces empiece a disminuir la transversión, es magnetización longitudinal y que además empiecen a hacer un movimiento de precesión en fase, lo que nos genera una magnetización longitudinal. Y ahorita vamos a ver entonces, y bueno, esto hasta aquí, o sea, estos son lo que estamos viendo, son los principios, como les decía, de físicos que están ocurriendo, que al final pues vamos a ir relacionando esta longitudinal, o sea, entre que pasa de longitudinal y se convierte a pura, solamente tenemos longitud, que es lo que ven ahí en A, B y C. En A tenemos pura magnetización longitudinal, no hay transversal, si se fijan, nada más está la flechita esa naranja apuntando hacia arriba. Hay un punto en que hay de las dos, cuando le pones el pulso, y puede llegar un punto como es en el C, punto C, donde solamente tienes transversal. Entonces hay un tiempo que pasa, ¿verdad? Entre cuánto tarda en que la longitudinal desaparezca y cuánto tarda después en que la transversal aparezca y luego desaparezca, ¿no? Antes que aparezcan y desaparezcan una y otra va a depender, eh, ¿cómo se llama? Va a ser algo que nos va a permitir también ver, dependiendo de esos tiempos, vamos a poder ver, por ejemplo, distinguir entre diferentes tejidos. Eso es a lo que vamos a llegar. De que esto todo se va a traducir en que los diferentes tejidos pues cambian esas propiedades por efecto de la onda esta de radiofrecuencia y que cambien esas propiedades pues significa ¿cómo se llama? Que nos va a permitir distinguir entre uno y otro tejido. ¿Verdad? Hacia eso va esta técnica. Pero bueno, eso cada vez lo vamos a ir a ver a más detalle, poco a poco, porque como les decía, los principios aquí pues son algo extensos, pero lo vamos a ir viendo de manera a más detalle. Bueno, entonces, bueno, ahorita de momento aquí terminaríamos. No sé si hay alguna duda, pregunta de lo que acabamos de ver. Sí, profe, tengo una duda. Ajá, sí, sí. Es más que nada sobre el examen. ¿Qué temas vienen en él? Sí, en el examen sería entonces nada más, bueno, va a abarcar ultrasonido y ¿cómo se llama? PET y SPECT.